Hola, ¿qué tal mis amigos del saber? Vamos a continuar hablando acerca de la obra de Samuel Ramos, específicamente de la cultura y la formación del hombre. Sostiene que la obra de la cultura del país es algo que debe hacerse en conjunto con los demás miembros de la sociedad, donde la influencia personal de los hombres cultos sea siempre una constante que estimule y promueva la cultura. Cuando esto sucede, tiene mayor efecto que la labor aislada de las personas solas. Pensaba que era preciso averiguar las condiciones en las que se encontraba el pueblo mexicano. Se percata de la ausencia de personalidades intelectuales que se encuentren comprometidas con la creación del destino de nuestra nación. Son seres sin compromiso por la cultura. En su individualismo, su pensamiento y acción son diversos a los intereses y a la historia del país. Del otro lado, se encuentran los nacionalistas radicales, que con su acción, lo más que pudieron conseguir para México son imágenes de una mentalidad de pueblo que reduciría la importancia del país al de una aldea en medio de un mundo civilizado. Defensor de lo mexicano y de su cultura, Ramos ve con optimismo el futuro del país. Percibe una tenue luz en las tinieblas que alumbrará el camino por el cual se pueda dar la formación de la personalidad del mexicano. Sus hombres tienen ya conciencia del del vacío que llevan en su ser, y ha despertado la voluntad de llenarlo, formando la personalidad que falta. Ojalá que todo mundo se convenza que el problema de nuestra cultura no es tanto el de hacer obras, sino más bien el de formar al hombre. Si existe eso que se llama conciencia pública, debe sentir la realización de esta obra como un apremiante imperativo moral. La educación debe contribuir entonces en la formación de la personalidad y por lo tanto de la cultura del mexicano. Para ello, es necesario despojar al mexicano del sentimiento de inferioridad cuyas semillas se sembraron en la conquista y la colonia, y que desafortunadamente se hacen mucho más evidentes a partir de la independencia. Este sentimiento de inferioridad le impide al mexicano llegar a conocer su auténtico ser y como consecuencia se ha dedicado a imitar lo extranjero en extremo, trayendo como consecuencia la pérdida de la personalidad. Si el mexicano tiene una idea deprimente de su valía, es porque se ha fijado en valores de comparación que, como es natural, cambian de magnitud de acuerdo con el punto de referencia que se adopte. La formación del carácter se empieza a gestar en la familia y en la escuela, pero es en la vida misma donde se logra afianzar y fijarse de manera definitiva. En este sentido, la educación en México está llamada a desempeñar un papel de vital importancia. Los mexicanos deben tener un conocimiento de México. Se debe fomentar el aprecio, el interés y el respeto por aquellas cosas que son derivadas de la cultura mexicana. Buscar en el modelo educativo la cuestión práctica donde la teoría está vinculada al entorno de la realidad. Nuestra falta de sentido práctico es un vicio de educación que no tiene un sentido realista, pero en cambio produce hombres utopistas y románticos, destinados al desaliento y al pesimismo. El ejemplo que deberíamos haber imitado de los países más cultos es el único que no imitamos, que ellos educan desde la escuela primaria hasta la universidad. Tiende a dar a todos los educandos el conocimiento de su país. Para Ramos, la problemática filosófica desemboca en un aspecto central que es el problema del hombre y su mundo. Podemos ver entonces que la labor filosófica de Ramos se encuentra encaminada rumbo hacia una antropología filosófica. Cuando el hombre empieza a filosofar, sabe poco de sí mismo, lo que la intuición inmediata de su vida le enseña. Pero al terminar el recorrido del círculo, sabe ya infinitamente más. Ha adquirido una conciencia plena de sí mismo. Es un ser que se actualiza constantemente en cuanto a sus propósitos. El hombre adquiere conciencia de su estar en el mundo, en medio de un conjunto de realidades que actúan sobre él,
y que es a la vez el objeto de su acción. El hombre no solo tiene la conciencia de lo que ha sido, sino de lo que puede llegar a ser. Es decir, la conciencia en el hombre está llamada a ser el resorte que impulsa la vida hacia un proyecto de vida, partiendo necesariamente de lo que soy y planeando lo que en el futuro seré. En dicha planeación, deben ser considerados de manera adecuada los medios que nos permitirán llegar de manera segura a los fines. Esto implica que cuando el hombre elabora su proyecto de vida, lo hace siguiendo, o al menos debería hacerlo, una dimensión moral. Es decir, el hombre es un ser humano que persigue fines valiosos. De acuerdo con Juan Hernández Luna, su biógrafo, Ramos se ha propuesto en su filosofía demostrar que la crisis del humanismo en el mundo actual es una crisis causada por la idea del hombre en que el humanismo se sustentaba. Los caminos que las filosofías europeas han seguido no han sido los adecuados para salvar la crisis en la cual la humanidad se encuentra. En el fondo, esa crisis es una crisis de la filosofía que solo puede ser resuelta por una idea filosófica del hombre, en la cual poder fundar el nuevo humanismo. Bien, con esto terminamos el pensamiento filosófico de Samuel Ramos y yo agradezco como siempre tu apoyo y que me sigas en mi canal. Gracias por hacerlo y te deseo que tengas un excelente día. Hasta luego.